ya con el video. Y pues bueno, el día de hoy vamos a analizar un tema muy bonito que a mí me encanta, en lo personal es uno de los temas que más me gustan, y hoy vamos a analizar acerca del papel que tuvo nuestra Madre María en esa pasión, en esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 7 dolores que María sufrió en toda su estancia aquí en la tierra y por qué es que sufrió estos dolores. Además vamos a hacer un análisis, una reflexión, una pequeñísima reflexión en cada uno de estos dolores, así que los invito a que desde casa traigan su Biblia, que se acomoden, que se pongan bien dispuestos y que ahí en casita hagan una pequeña oración a nuestra Madre y a Jesús para que nos ilumine y podamos saber cuál es ese mensaje que nos quiere decir, aquello que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Entonces empecemos con estos 7 dolores. Antes de empezar, me gustaría compartirles algunos datos muy interesantes acerca de los dolores o de nuestra Virgen Dolorosa. Entonces, esta celebración o esta advocación a la Virgen se instituyó por el Papa Pío VII, y aquí les voy a dejar cuándo fue, cuál es la fecha de esta celebración para que no se les pase y le recen, aunque sea un Padre Nuestro y un Ave María, a nuestra Virgen Dolorosa. Además, Santa Brígida, que fue una santa quien tuvo una visión con la Virgen María y frente a un Jesucristo, a un crucifijo, ella nos cuenta que la Virgen le prometió, gracias a quienes rezaran unas oraciones que les voy a compartir, que me gustaría que las rezaran. Estas oraciones se las voy a dejar aquí para que las vean en la cajita de información también, para que ustedes las mediten en este momento de preparación para la Semana Santa. El primer dolor que vamos a analizar el día de hoy es el que está en Lucas 2, del 33 al 35. Les pido que lo lean en su Biblia y si no, aquí se los voy a dejar en la partecita de aquí de abajo del video para que ustedes vayan reflexionando esta cita. Y bueno, esta cita nos habla de una profecía de Simeón. Esta persona era muy devota a Dios y esta persona era muy fiel, entonces él quería ver al Hijo de Dios antes de morir. Por eso, cuando Jesús estaba muy chiquitito y sus papás fueron al templo, María y José, en ese lugar estaba Simeón. Entonces él le dijo a María que una espada atravesaría su alma, y ese fue el primer dolor que tuvo María cuando todavía estaba Jesús muy pequeñito. En este dolor podemos ver que Simeón le da una fuerte noticia a nuestra Madre María, y es ahí cuando ella siente un gran dolor porque sabe que va a pasar por algo muy difícil y que le va a doler muchísimo. Pues imagínense, una espada atravesaría su alma, pero obviamente no iba a ser literal, iba a ser algo más profundo, algo del corazón. Entonces, nuestra Madre María en ese momento sintió muchísima angustia y muchísimo dolor, y según una visión que tuvo Santa Brígida, otra vez, ella nos platica y nos comparte que en ese momento nuestra Madre miró a Jesús, aunque estaba muy pequeñito y era todavía un bebé. Aún así Jesús le regaló una mirada de consolación, una mirada de amor, y de este dolor podemos meditar que aún en los momentos de dolor y aún en los momentos más difíciles debemos de pedirle a Jesús que nos regale esa mirada de ternura, esa mirada que como bebé nos puede dar, como ese pequeño tan frágil y tan amoroso que está en los brazos de María, siempre dispuesto a regalarnos su amor. El segundo dolor lo encontramos en Mateo 2, del 13 al 15. Les voy a poner aquí, en esta partecita, de qué se refiere esta palabra. Y en esta oración, en este dolor vamos a analizar la huida a Egipto. Y es cuando José tiene el sueño en el que le dice un ángel que tiene que huir a Egipto porque el rey Herodes está matando a todos los niños recién nacidos. Entonces, imagínense el dolor que tuvo que sufrir María y José al darse cuenta que tenían que irse a otro lugar para que no mataran al Hijo de Dios. Ellos que tenían la tarea tan grande y tan inmensa, de tanta responsabilidad, ellos tenían que ver de qué manera iban a salvar la vida de Jesús, porque estaba en juego su vida. Y ellos se fueron a Egipto, a un país en donde no tenían familiares, un país extranjero, donde no tenían ni siquiera en dónde quedarse, y aún así salvaguardaron la vida de Jesús con todo lo que pudieron. Y ahí fue cuando María tuvo esta angustia enorme de que no sabía qué iba a pasar y que tenía que cuidar a pesar de lo que sea a Jesús.
Ahora me gustaría invitarlos a que piensen y a que analicen a aquellas personas que muchas veces han sido perseguidos, que muchas veces han vivido en guerra y que han sido lastimados por seguir a Dios o porque son creyentes de Dios. Y también a nosotros nos ha pasado, yo creo que a nosotros como jóvenes y a muchos que creemos en Dios, que nos han juzgado o nos han señalado y tratamos de correr de esa situación, tratamos de salir de esa situación porque no nos gusta que alguien nos juzgue por creer en Dios cuando sabemos que Dios nos ama infinitamente. Y por eso en este dolor me gustaría compartirles y invitarlos a que ustedes también como María hagan ese espacio en su corazón para que Jesús se quede ahí y que traten de protegerlo todo lo que puedan, con todo lo que puedan, porque muchas veces nos van a perseguir por creer en Dios y vamos a tener que huir de muchas situaciones, pero siempre hay que tener confianza y fe como lo tuvo nuestra Madre María en esos momentos cuando tuvo que huir a Egipto. El tercer dolor es cuando Jesús fue perdido y hallado en el templo. Y ahí es cuando nuestra Madre María experimenta una angustia terrible, porque imagínense, el Hijo de Dios que Él les había encargado para esa tarea tan importante que ella tenía en sus manos junto con José, ella había perdido a ese niño y no sabía en dónde estaba. Entonces, pues María y José tuvieron un dolor grandísimo porque obviamente no sabían y estaban buscándolo por 3 días. Y ahí es cuando por fin lo encuentran, Jesús les dice que Él se está encargando de las cosas de su Padre. Ahora, me gustaría analizar con ustedes que muchas veces en nuestra vida se nos ha perdido Jesús y muchas veces no sentimos esa presencia de Dios y sentimos esa angustia terrible de dónde está, en dónde quedó aquel amor que yo tenía hacia Dios. Y esto se debe a que nosotros nos alejamos de Dios. Pero hay que pedirle a nuestra Madre María que nos ayude a tener esa determinación, esa paciencia y esa fe en encontrarlo y que no se nos vuelva a perder. Que lo abracemos bien fuerte y que ahora sí no lo perdamos de vista. El cuarto dolor se refiere a cuando Jesús ya está más grande, cuando ya creció y está ya en su pasión. Él pues sufre mucho porque obviamente es juzgado de mala manera, es juzgado por algo que él no hizo, pero aún así tenía que sufrir para el perdón de nuestros pecados. Entonces María se encuentra a Jesús de camino al Calvario. No hay cita de esta parte porque pues no dice explícitamente que María se encontró con él, pero debido a las visiones y a lo que sabemos el día de hoy, María encontró a Jesús cuando ya estaba flagelado, y ahí es cuando ella siente ese dolor grandísimo porque ve a su hijo lastimado, sangrando, ve a su hijo cargando una cruz pesadísima y sobre todo porque sabe que no es culpa de él, porque no es algo que él merece. Entonces imagínense ese sufrimiento que tuvo María al ver a su hijo de esa manera. Imagínense ustedes lo que su mamá o su papá sentiría si ustedes están en ese lugar de Jesús. ¿Cómo se sentirían? Yo siento que fue algo muy grande y que debemos de admirarle a nuestra madre por esa fortaleza que aún en esos momentos cuando Jesús estuvo de la peor manera, cuando lo trataron muy mal, aún así María estuvo muy al pendiente de él y le regaló una mirada de amor, de consolación. Y algo que también me gustaría mencionarles es que María y Jesús tenían un corazón unido, es decir, que tanto María le entregó su corazón a Jesús y Jesús le entregó su corazón a María. Entonces ambos estaban en ese momento y ambos se regalaron esa mirada de todo va a estar bien, no te preocupes, y esto se está haciendo por una buena manera, entonces por una buena razón. Entonces pues María, hay que pedirle que aún en esos momentos cuando nos sintamos angustiados, cuando nos sintamos tristes, cuando necesitemos más de Jesús, que ella nos regale ese amor y esa mirada que Jesús nos puede ayudar también para soportar en esos momentos. El quinto dolor es cuando María ve crucificado a Jesús, y en este dolor es cuando ella, a pesar de todo el sufrimiento, se mantiene firme al pie de la cruz junto a Jesús, y ella sabe que Jesús había sufrido muchísimo y que se había entregado por nosotros, y aún así ella siguió siempre muy firme, muy fuerte en su amor por Dios.
Y también Jesús ahí es cuando la proclama nuestra madre y a nosotros nos hace hijos de ella. Y en esta parte a mí me gustaría comentarles que es muy importante que analicemos esta participación que tuvo María en esa pasión de Jesús, porque ella también se entregó y estuvo como cómplice de Jesús en esa obra tan hermosa y tan grande de amor que Dios nos entregó, que fue pues morir en la cruz. Como sabemos, morir en la cruz era una de las muertes más humillantes de aquel tiempo. Entonces María sabía que su hijo amado, el hijo de Dios, él había muerto de una manera que no se lo merecía, y que Jesús aún así siempre estuvo muy firme para que pues obviamente pudiera salvarnos de nuestros pecados. Esto nos enseña que a veces podemos pasar situaciones muy difíciles o muy dolorosas en nuestra vida, pero aún así nuestra madre siempre se va a mantener cerca de nosotros y al pie de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento. Entonces, sabemos que las situaciones a veces son muy, muy complicadas y difíciles de sobrellevar, pero si tenemos la confianza en Dios, vamos a saber que María va a estar ahí ayudándonos y dándonos esa fortaleza que tuvo, enseñándonos que siempre debemos de confiar mucho en Dios y que obviamente debemos de entregarle ese dolor a Dios. El sexto dolor es cuando María recibe el cuerpo de Jesús sin vida, cuando lo bajan de la cruz y cuando ella se cerciora de que verdaderamente su hijo ha muerto. Y imagínense qué desgarrador es para ella el saber que Jesús, su hijo tan amado, su hijo el que tuvo en su vientre, el que cuidó con tanto amor, con tanta devoción, ese hijo suyo tan bello y tan hermoso de su corazón, había sido muerto. Y pues bueno, yo creo que también fue una angustia muy grande el saber que ella como madre no pudo hacer nada por salvarlo, y ella tuvo que cargarlo y abrazarlo una vez más, ya su cuerpo sin vida, abrazarlo hasta lo más profundo. Y pues obviamente qué triste sería para una madre perder a su hijo. Si sabemos que obviamente el dolor de perder a un familiar es muy complicado, es muy difícil, imagínense el dolor que María sintió al ver a su hijo en sus brazos ya sin vida. Entonces, esto nos ayuda también a meditar un poquito acerca de que debemos de ampararnos en María cuando sea el día de nuestra muerte. Es decir, que en nuestra vida vamos a pasar por muchas cosas, pero el día de nuestra muerte hay que pedirle muchísimo a Dios y a María que nos ayuden a vivir o a estar en sus brazos, pidiéndole a María que nos abrace como una madre amorosa y que nos sostenga hasta el día en que podamos ver a Jesús, si es que así lo quiere. Y pues bueno, también que ella nos ayude a ofrecerle toda nuestra vida a Jesús como ella lo hizo. Es decir, que cuando nosotros nos encontremos con Jesús, cuando estemos, si nos lo permite, en su reino, que nosotros tengamos que ofrecerle una vida llena de gracia, llena de amor, llena de fe, así como ella lo hizo, y que ese sea un regalo para Dios, que nosotros también lo abracemos de esa manera como María lo hizo hasta la muerte, que nosotros le entreguemos esa devoción y ese amor tan grande. Por último, el séptimo dolor se refiere a cuando Jesús es colocado en el sepulcro. Y esto es cuando María pues tiene ese luto, ese momento de tristeza, de dolor, cuando Jesús pues obviamente se fue de su vida, se lo quitaron. Y muchas veces en nuestra vida sentimos que Jesús es arrancado de nuestro corazón, o que nos alejamos mucho de Dios, sentimos esa tristeza o ese vacío y no sabemos con qué llenarlo, porque a veces queremos llenarlo de manera equivocada. Pero el día de hoy yo les invito a que reflexionemos acerca de ese gran dolor que tuvo María, y a que tengamos la esperanza de que ese Jesús muerto, ese Jesús crucificado, va a resucitar, y que va a resucitar en nuestros corazones, que viva siempre en ese corazón y que se note en cada cosa que tú haces, en los actos, en las palabras, en los pensamientos, en todo lo que tú haces, que ahí se refleje ese amor de Dios y que tú puedas llevarlo también a las demás personas, que seas un ejemplo, así como lo fue María, así como lo fue Jesús, así tú también eres invitado y eres una parte especial para Dios, porque Él quiere que tú también lo glorifiques con tu corazón. Concluir con este video, me gustaría hacer una pequeña reflexión junto con ustedes allá en casa. Espero que se pongan en disposición con Jesús, con María, y ahora sí, meditemos todos estos dolores que María pues tuvo por nosotros, porque ella también se entregó por nosotros,
y que tomemos ese ejemplo de María de fe y de amor para que nosotros también lo hagamos durante toda nuestra vida. Y otra cosa, también no hay que olvidarnos de María. María también fue clave en esa gran entrega, en esa pasión de Jesús, y obviamente ella también entregó parte de sí misma en darnos ese gran amor por nosotros, en que Jesús pudiera completar todo esa obra salvífica que vino a hacer aquí a la tierra. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y que siempre tengan presente a nuestra Madre María en todo lo que hagan, para que ella nos acompañe, nos guíe, nos enseñe cómo entregarnos realmente a Jesús. Y pues algo que me gustaría también mencionarles es que la sangre que Jesús, pues por así decirlo, entregó por nosotros, también fue sangre de María, porque obviamente Él tenía su sangre, Él nació de su vientre, de su seno materno. Entonces también hay que valorar que esa sangre preciosa de Jesús es también parte de María, porque ella ayudó a procrearlo, obviamente lo tuvo en su vientre por 9 meses y pues nos sigue teniendo a nosotros dentro de sí misma, en su corazón. A cada uno de nosotros nos ama infinitamente y no hay que olvidarnos nunca, nunca de ese gran dolor y ese gran sufrimiento que ella tuvo, y obviamente esa entrega que nos deja mucho que analizar todavía. Así que espero que estén muy bien, les mando muchos saludos, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere.